Vamos a comenzar a estudiar si no es posible encontrar transformaciones lineales con ciertas características, ¿sí? O también, de alguna manera, caracterizar transformaciones lineales que cumplan determinadas condiciones. Sobre todo nos vamos a concentrar en encontrar transformaciones lineales que transformen un vector determinado en otro, ¿sí? Entonces vamos a mirar esta consigna que muestro acá, que voy a escribir acá. Lo que vamos a buscar es proponer una transformación lineal que cumpla. Bueno, obviamente la voy a llamar f de R2 a R2. Vamos a trabajar en espacios sencillos y además va a cumplir que f de 2, 1 sea, por ejemplo, 0, 1 y que f de 1, 0 sea 2 menos 1, ¿sí? Es decir, estamos pensando, esta sería la consigna, estamos pensando una transformación lineal, ¿sí? Que me transforme 2, 1 al aplicarlo en 0, 1 y 1, 0 en 2 menos 1. Vamos a ver si es posible, ¿está bien? Entonces nosotros tendríamos que pensar de qué manera podemos plantear este ejercicio, ¿sí? Una de las formas que tenemos de mirar eso es la siguiente. Yo podría tomar un vector genérico de R2, ¿sí? O sea, yo estoy pensando en una transformación que vaya de R2 a R2. Entonces lo que puedo hacer, acá está F, yo podría tomar un vector genérico de R2 como XY, ¿sí? Ahora, lo que estoy buscando es la imagen de ese XY, ¿sí? Y la imagen de ese XY la quiero dar en función, obviamente, de X y de Y. De tal forma, no sé, acá, como es una transformación lineal, uno podría pensar que esto podría tener una forma tipo AX más BY, ¿no? CX más DY, ya que es una transformación lineal. Y de esta manera yo tendría que decir, bueno, que f de 2, 1 es 0, 1, ¿no? Y que f de 1, 0 es 2 menos 1. Si nosotros pensamos esto, ya que la transformación es lineal, ¿sí? Si nosotros pensamos esto, podríamos plantear un sistema de ecuaciones, de repente, que represente todo esto, ¿no? Y encontrar los valores de A y B. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, por esta cuestión, por este enunciado de acá, nosotros podríamos decir que si la x vale 2 y la y vale 1, debería valer esto 0 y esto 1. A ver, vamos a ensayarlo. Si la x vale 2 acá, tendríamos 2a, si la y vale 1, más b. Esto debería ser igual a 0, ¿no? Y además tendríamos 2c más d debería ser igual a 1, ¿sí? Ahora, si miramos esto, podríamos plantear dos ecuaciones más. Cuando la x vale 1, me quedaría a acá, ¿no es cierto? A debería ser igual a 2 y cuando la x vale 1, cuando la x vale 1 y cuando la y vale 0, ¿no? Por eso se anuló esta parte. Y acá me quedaría c igual a menos 1. Entonces a partir de acá por ahí es más sencillo, ¿no? Plantear cuáles serían B y D, ¿no es cierto? Si A vale 2, por ejemplo, 2 por 2 es 4, entonces a partir de acá sacamos que B vale menos 4. Y si C es menos 1, acá me quedaría menos 2, por lo tanto D debería ser 3, ¿no? Entonces acá tengo una transformación lineal, ¿sí? Que cumple estas características, ¿no? F de XY es algo así como, si reemplazamos todo, me quedaría 2x menos 4y y finalmente menos x más 3y. Esta fue una de las maneras que nosotros tenemos o tuvimos para resolver este problema pensando en la forma, ¿no? En la ecuación de la transformación lineal. Sin embargo, vamos a pensar otra forma, ¿sí? Para poder lograr, ¿sí? Esta fórmula que me apareció acá a partir de los datos que me dieron, ¿sí? Y la otra manera es justamente tomar un vector genérico XY, ¿sí? Como dijimos acá. Entonces acá tendríamos, esta sería una manera, la segunda manera sería tomar el vector genérico XY y tratar de descomponerlo, ¿no? En
en función de los vectores que a mí me dan como información, ¿sí? Porque acá, ¿no es cierto? Lo que me dicen es que el 2,1 se va a transformar en el 0,1 acá y que el 1,0 se va a transformar en el 2-1, ¿sí? Esta forma de escribir, esta notación la vamos a utilizar bastante en estos problemas porque va a resultar bastante útil. Entonces yo quisiera encontrar a xy, ¿sí? En función de 2,1 y de 1,0, ¿no? Que son los vectores que aparecen en la consigna en el dominio de la transformación lineal. O sea, quiero escribir a xy como alfa por 2,1 más beta por 1,0. Lo primero que tendríamos que hacer o preguntarnos es, ¿se puede esto? ¿Sí? Bueno, a veces se va a poder y a veces no. ¿Cómo voy a asegurar de que sí o sí se puede? ¿Sí? Si yo quisiera asegurarme de que sí o sí se pueda, tendría que asegurarme que 2,1, 1,0, o sea que este conjunto debería ser una base del dominio. Es decir, que esto lo voy a poder hacer sí o sí si este conjunto es una base del dominio. Bueno, vamos a proceder algebraicamente para encontrar acá los valores de alfa y de beta y vamos a indicar claramente que para que esto se cumpla, alfa y beta van a tener que depender de x y de y. No van a ser números, sino que van a ser números que están en función de x y de y. Planteando las ecuaciones obtenemos que x tiene que ser igual a 2 alfa más beta, mirando las primeras coordenadas, y que y tendría que ser igual a alfa, ¿no es cierto? A partir de este sistema de ecuaciones, como nosotros sabemos que el valor de alfa es y, al reemplazar esta segunda ecuación en esta primera ecuación, obtenemos x igual a 2i más beta, con lo cual beta termina valiendo x menos 2i. Entonces tenemos el valor de alfa y el valor de beta. Acá tenemos el valor de alfa y acá tenemos el valor de beta, como dijimos, en función de x y de y. Muy bien, pero no nos olvidemos, ¿sí?, de esto que escribimos acá. De que para que esto sea posible, para que esta descomposición sea posible 100% seguro, este conjunto de acá debe ser una base, ¿sí? Estos dos vectores que me dieron acá deberían conformar una base, lo mismo acá, ¿no? Es todo lo mismo. Y ahora que tenemos esta descomposición, ¿qué hacemos? Bueno, muy sencillo. Nosotros sabemos que entonces xy lo podemos escribir, de acuerdo con lo que acabamos de calcular, como alfa, que es y, por 2,1 más x menos 2i por 1,0. ¿Sí? Esta es la escritura de un vector xy cualquiera en función de los dos vectores que me dio la consigna, que son el 2,1, ¿sí?, el 2,1 y el 1,0. ¿Sí? Muy bien. Ahora que tenemos esto escrito, lo que voy a hacer es buscar la f de xy, o sea, voy a buscar esa transformación que me tenía que cumplir estas dos condiciones. Entonces, si yo busco f de xy, acá me va a quedar f de y por 2,1 más x menos 2i por 1,0. Pero la transformación es lineal. Entonces, como es lineal, esta suma la puedo repartir en 2. Y no solamente eso, o sea que acá voy a tener f y f, no solamente eso, sino que también voy a tener que los escalares que están acá, que son y x más 2i, estos de acá son los escalares, ¿no? X menos 2i, perdón, los puedo sacar afuera. O sea que esto me va a quedar y por f de 2,1 más x menos 2i más, entonces, x menos 2i por f de 1,0. Por f de 1,0. Esta es f de xy. Y si querías la fórmula, f de 2,1 es un dato, es 0,1.
Y f de 1, 0 es un dato. 2 menos 1, también lo escribimos acá. Por lo tanto, la fórmula va a quedar y por 0, 1 más x menos 2y por 2 menos 1. ¿Sí? Recordemos que la imagen de 2, 1 es 0, 1 y la imagen de 1, 0 es 2 menos 1. Y acá tengo la fórmula de la transformación lineal. ¿Coincide o no coincide con lo que habíamos encontrado anteriormente? Basta con hacer la cuenta y revisarlo. La voy a escribir por acá. Si nosotros hacemos acá, nos quedaría y por 0, o sea, nos va a quedar 0i, más, y acá nos va a quedar, multiplicando por 2, 2x menos 4y, y acá multiplicando por menos 1, menos x más 2y. ¿Sí? Finalmente, al hacer la cuenta, nos va a quedar, en la primera, 0 más 2x menos 4y nos da 2x menos 4y. Y en la segunda, y menos x más 2y es menos x más 3y. ¿Sí? Así que, obviamente, que hemos encontrado, ¿sí?, después de este procedimiento, exactamente la misma fórmula. ¿Sí? Muy bien. Algo que llama la atención es que hemos, por supuesto, procedido de dos maneras distintas y encontramos la misma fórmula. Y la consigna no me, digamos, lo que me dice es que se tiene que proponer una transformación lineal que cumpla esto. ¿Sí? La pregunta entonces sería, ¿por qué me dicen una transformación lineal? ¿Habrá más? ¿Hay varias? ¿Hay una sola? ¿Sí? ¿Cómo puedo saberlo esto? Bueno, toda esta pregunta, digamos, si existe o si no existe y cuántas hay, ¿sí?, la respuesta la da, por supuesto, un resultado que vamos a ver más adelante, ¿sí?, en la próxima clase. Antes de continuar, ¿sí?, con este resultado, vamos a ver algunos otros ejemplos de a ver qué ocurre. Antes de ver un resultado importante respecto de lo que veníamos comentando, vamos a mirar algunos ejemplos más, ¿sí?, para tratar de rescatar algunos puntos importantes, ¿sí? Vamos a buscar, si es posible, ¿no es cierto?, ¿sí?, buscar una transformación lineal, en este caso, f de R2 a R2, ¿sí?, que verifique lo siguiente: f de 1, 1 es igual a 2, 3 y f de 2, 2 es igual a 1, 4. ¿Sí? Bueno, a ver, si nosotros no prestamos demasiada atención a lo que ocurre acá, ¿sí?, y tratamos de proceder de la misma manera que antes, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podríamos pensar, bueno, a ver, f de xy, como es una transformación lineal, va a ser de la forma ax más bi, cx más di. Pero f de 1, 1, ¿no es cierto?, me va a quedar como a más b, c más d, porque reemplazo todo por 1, y me tendría que dar 2, 3. De acá saco que a más b es 2 y que c más d es 3. Y si pienso ahora f de 2, 2, me va a dar 2a más 2b, 2c más 2d, acá me comí un 2, y esto tendría que darme 1, 4. Entonces de acá sacaría que 2a más 2b es 1 y 2c más, otra vez me comí el 2, más 2d es 4. ¿Sí? Ahora ya esto es un poco extraño, ¿sí? Más que extraño, es un poco imposible, ¿sí? ¿Por qué es un poco imposible? O sea, si yo lo planteo como sistema de ecuaciones, lo trato de resolver. Pero fíjense esta ecuación, 2a más 2b, y esta ecuación a más b, ¿sí? Si acá me dice que a más b es 2, y trato de reemplazarlo acá, acá me va a quedar 2 por a más b, y esto debería ser igual a 1, pero a más b es 2, según esto. Así que me queda 2 por 2 igual a 1, lo cual es totalmente falso. Eso quiere decir que esto es un sistema incompatible, ¿sí? Lo que está pasando acá es que pareciera que no hay una transformación lineal que cumpla esto, ¿sí? Y uno, si mira, ahora sí, si presta un poquito más de atención a cómo está definida la consigna, se va a dar cuenta que, a diferencia de antes, estos dos vectores que están acá no conforman una base de R2.
Es más, es obvio que no conforman una base porque uno es múltiplo del otro, ¿no es cierto? Es muy obvio que 1, 1 es un medio por 2, 2, o dicho de otra manera, 2, 2 es 2 por 1, 1, ¿sí? Pero es claro que no conforman una base. Y no solamente eso. Si esto fuera cierto, habría algo de las transformaciones lineales que estaría fallando, porque ¿qué pasa? Si yo digo que que 2, 2 es 2 por 1, 1, entonces f de 2, 2 es f de 2 por 1, 1, y como f es transformación lineal, saca los escalares afuera, o sea, me quedaría 2 por f de 1, 1. Pero f de 1, 1 es 2, 3, o sea, me quedaría 2 por 2, 3, y 2 por 2, 3 me da 4, 6, no me da 1, 4 como dice el enunciado, ¿sí? Entonces acá ya empezamos a ver que hay ciertas condiciones que son importantes de darme cuenta, ¿no es cierto? Acá en este caso, si yo no estoy dando de información una base, o sea, yo tengo 1, 1 va a tal lado y 2, 2 a dónde va, esto yo lo puedo deducir a partir de a dónde vaya 1, 1, porque además esto de acá no es una base. ¿Está bien? Así que en este caso, esta transformación lineal, ¿sí? O una tal transformación lineal que cumpla esto, no existe, ¿sí? Claramente no existe. Bien, vamos a pasar a continuación a hacer un ejemplo más, ¿sí? De este desarrollo, y luego lo que vamos a hacer es obviamente pasar a un resultado.